Bueno, en este videoblog se hablará acerca de dos novelas del siglo XIX, las cuales son Frankenstein de Mary Shelley y Madame Bovary de Gustave Flaubert. Pienso que es indispensable conocer la historia de esta obra literaria que son las novelas, el comparar de qué manera atraía a la audiencia en ese tiempo y la manera en la que atrae a la audiencia en nuestros tiempos, que son totalmente diferentes. Así que es interesante ver el contraste de épocas y así poder percibir las diferencias y coincidencias que podríamos encontrar. Así que espero les guste. Hola, soy Scarlett y les vengo a hablar de las características de las novelas. Las novelas narran hechos reales o ficticios pero creíbles. Predomina la narración, aunque incluye descripción, diálogos, monólogo interior y epístola. Su forma en la que se escribe es en prosa. Describe mucho el ambiente donde se lleva la narrativa, su, su cuida mucho la estética de las palabras y su descripción de los personajes es mucho más extensa que en un cuento o un relato. También su narrativa es generalmente extensa, porque las novelas traen entre 60.000 y 200.000 palabras o de 150 a 1.200 páginas o más. Hola, soy Erika. Hoy vengo a hablarles acerca de un tema muy interesante. Este es un tema muy curioso. Este trata de los elementos de la novela. Empezar a explicar un poco acerca de este tema, lo que es, cuáles son sus elementos. Para empezar, uno de los elementos es el argumento. Este es el asunto de qué trata la novela. La introducción es la parte inicial donde se anuncia las acciones, el tema, donde se empieza a desarrollar los conflictos. Nos presentan a los personajes, nos muestran cómo son físicamente y psicológicamente y nos muestran el ambiente. El nudo es considerado como el desenlace, que es la parte central narrativa, donde se enlazan los conflictos y las acciones. Y el desenlace es considerado como la parte final de los conflictos o las acciones, y ese desencadena en un final, ya sea un final feliz o infeliz. Otro elemento son los personajes. Estos desarrollan la acción eh, y sufren cambios a lo largo de toda la historia. Los personajes principales son los protagonistas, los que hacen las acciones y asoman en toda la narrativa. Los secundarios son los que acompañan las historias de los protagonistas. Y los personajes terciarios son aquellos que aparecen en la narrativa, pero su función no es muy importante y desaparecen conforme avanza la historia. Otra es la acción o la trama, que son los sucesos y conflictos que se desarrollan en la historia. Es la narrativa de los acontecimientos que suceden. Ahora, por último, está el marco escénico, que es el ambiente físico y temporal de las acciones del ambiente. Puede ser el ambiente físico, que ejemplo es una casa, un árbol, un río. Otro es el social, que son las creencias que hay en la sociedad, en el pueblo, cómo pensaban. Y por último está el emocional, que son los estados de ánimo de los personajes, que sus sentimientos y sus angustias. Y estos son todos los elementos de la novela. Espero que les haya servido. Este es todo de mi parte y habrán aprendido un poco acerca de este tema. Bueno, pues en esta parte vamos a hablar acerca de la cronología de la novela. En esta parte les mostraré que la novela se divide en tres etapas: Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. En la Edad Media, que es la primera, surgieron las novelas de ficción y estaban escritas en verso. Asimismo, eran relatos breves y algunos escritos en prosa. En la Edad Moderna surgió el nuevo género llamado pastoril y también se dio a conocer la literatura grecorromana. Y por último, la última etapa, que sería la contemporánea, ahí surgió el sentimiento melancólico, el género histórico en las novelas y el género gótico. Muy buenas a todos, yo soy Andrés Viana y el día de hoy les presentaré una novela magnífica, la cual en lo personal me ha encantado muchísimo. Se trata de Madame Bovary, una novela escrita en el siglo XIX por Gustave Flaubert. La novela comienza cuando Madame Bovary, cansada de la vida como esposa, se va a un lugar llamado Jonbay. Ahí es donde conoce a Léon, un hombre con el que mantiene una relación platónica.
Después de unos tiempos siendo amantes, él se va a París y ella se queda sola. Después de esto, conoce a Rodolfo, un hombre con el que también mantiene un tiempo como su amante. A este le propone irse a París, sin embargo, él no acepta. Esto ocasionará que Madame Bovary vuelva a estar con León, sin embargo, esta vez ella se endeuda y le embargan, y esto ocasiona que se envenene. Esto sería todo a grandes rasgos de Madame Bovary, sin embargo hay mucho más. Te invito a que lo leas y me digas qué aspectos has encontrado en esta novela, ya que en su época fue muy criticada por los aspectos que contiene de adulterio. Por mi parte, eso sería todo y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Alejandro Morales Vera. Les vengo a platicar sobre un libro que acabo de leer no hace mucho. La verdad me fascinó que era de Frankenstein. Le voy a contar un poquito más para poder que se informen de esa novela que fue una historia muy buena. Me llevó de muchas inquietudes. Se trata de una persona que ahí es ahorita. Buscaba un aventón, no sé, en una ciudad de Petersburgo, Rusia, buscando un aventón. Fue así entonces que para buscar personas que puedan sacar de su barco. Así se concluye la historia. Hasta que un día dice, voy a descansar a los Alpes suizos. Va. Y pues llegué a descansar y encuentro un monstruo. Pero antes habían asesinado a su hermano Víctor. Fue algo como que trausante de la historia. Pero ha pasado, después de eso, se encuentra en otro. Él confiesa del maratón de su hermano. Y es donde empieza una historia contrastante, donde hay trama y se hace la decisión. O sea, pensar en que confiese en el asesinato de su hermano, pues, es lo ilógico. Bueno, pues así empieza hasta que se vuelve nadie encargada de lo que sucede. Fue pasando el tiempo hasta que, pues, se conmovió. Pues, eso es todo. Espero que les haya gustado esta historia. No, mi nombre es André Heredia, soy estudiante de la Preparatoria Estatal 13TM y daré mi reflexión acerca de dos novelas del siglo XIX, las cuales son Frankenstein de Mary Shelley y Madame Bovary de Gustave Flaubert. Bueno, la primera pregunta que se plantea para realizar la reflexión es ¿en qué les beneficia conocer las novelas del siglo XIX? Bueno, pienso que el conocer la historia de algo, por así decirlo, de México, es muy importante, ya que podemos hacernos la idea de cuáles fueron los sucesos importantes, los personajes importantes, de qué manera fueron los cambios, de qué manera evolucionó. Lo mismo pasa con la literatura. Hay personajes importantes, sucesos importantes y cómo evoluciona hasta la literatura que es hoy en estos tiempos. Y la segunda pregunta es, ¿qué prejuicios genera guiar nuestras acciones a partir de la ficción presentada en las obras literarias? Bueno, pienso que al actuar, por ejemplo, basándonos de un personaje de una obra literaria, creo que no es lo correcto, ya que en las obras literarias lo que buscan es entretener al lector. Por así decirlo, las acciones que se realizan son muy exageradas, por así llamarlo, para que exista un poco de intensidad, y pienso que no es lo correcto. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los beneficios presentes en tu vida al contrastar el contexto del siglo XIX de las novelas que leíste? Bueno, pienso que los contrastes, hay uno en general que obviamente la vida en ese tiempo no es nada parecida a la que vivimos hoy en día. Y por así decirlo, en la de Madame Bovary, las infidelidades en esos tiempos eran muy juzgados. En cambio ahorita, ya en estos tiempos, en lo personal he visto que existen muchos tipos de divorcios o separaciones que se dan por
por los mismos motivos, pero en estos tiempos ya no son tan diferentes. Bueno, pues esto sería todo por nuestra parte, pero antes de despedirnos, vamos a repasar los conceptos que hemos aprendido durante todo este videoblog. Pues la novela son hechos reales o ficticios, sin embargo, que son creíbles. Entre sus características principales son que estas novelas abarcan más de 500 páginas e incluso algunos abarcan hasta 1000 páginas. También, como otra característica, en la novela se va a escribir en prosa, así como también es de forma narrativa. Sin embargo, existen diálogos, existen monólogos, entre muchas cosas dentro de la novela, pero siempre va a ser una narración. Ya finalmente, cabe recalcar que la novela es una de las más importantes obras literarias que hay. Esta ha existido desde mucho antes y esto ha evolucionado conforme al paso de los siglos. Eso sería todo por parte de mi equipo de videoblog y hasta la próxima.